Hola, muy buenas. Bienvenidos a un programa más de Descubriendo a, un espacio en el que vamos a conocer a personas del mundo social y sus historias. Mi nombre es Sandra Llamas, soy la propietaria de Librería Cosmos en León y desde hace un año la presidenta de la Asociación de Libreros de León. Y estoy encantada de compartir este espacio con Emma S. Varela, escritora infantil y amiga. Bienvenida, Emma. Gracias, Sandra. Para comenzar, y para las personas que no te conocen, me gustaría que explicaras un poco quién es Emma. Bueno, pues Emma es una persona normal. Tengo mi casa, mi niña, mi pareja, mi trabajo, pero las casualidades bonitas han hecho que viva de publicar cuentos. Muy bien, ¿y desde cuándo tienes esta pasión por la escritura? ¿Te viene desde niña o has ido alimentándola a lo largo de los años? A ver, tengo la suerte de que escribir siempre se me ha dado bien, pero realmente lo mío ha sido contar historias. Yo empecé siempre pensando en qué contar, cómo contar y todo esto me ha llevado a acabar escribiendo. ¿Y qué significa para ti escribir? Escribir al final es una forma de vivir, ¿no? De poder transmitir lo que tienes en tu cabeza a los demás. ¿Y eso cómo conseguiste que se publicara tu primer libro, que parece como la misión imposible? ¿Qué estrella te iluminó para poder empezar a compartir tus historias por escrito con los niños? A ver, yo tuve mucha suerte, porque yo empecé con 16, 18 años haciendo cuentacuentos, contando mis propias historias, hasta que un día decidí escribir una y probar a mandársela a una editorial. La envié a una editorial de aquí de León, a Lobo Sapiens, y tuve la suerte de que me cogieron el cuento y me llamaron, suena mal decirlo, a la primera. Luego con los años he descubierto que publicar es mucho más difícil y que no todo es así, no todo es tan rápido ni mucho menos. Pero la primera obra yo reconozco que tuve mucha suerte. A ver, lo que está claro es que a la gente buena la pasan cosas buenas. Y sí que es verdad que tus primeros libros estaban basados en las tradiciones leonesas. ¿Crees que es una buena herramienta para transmitir a los niños todo nuestro bagaje cultural y acercarles a todas estas tradiciones? Bueno, lo que es el contar historias, el contar cuentos, el contar leyendas es una cosa que se ha hecho siempre y más en nuestra zona, ¿no? En León siempre se han hecho los, ¿cómo se llaman? Los filandones. Los filandones, ¿no? ¿verdad? Las reuniones donde siempre se han contado historias. Entonces yo lo único que he hecho es juntarlo en un libro para que pueda llegar a más niños sin necesidad que esté yo, que esté un adulto contándoselo. Y actualizarlo. Yo creo que tus historias basadas en tradiciones también son muy modernas y muy atractivas para los niños por eso, porque hablas de niños de ahora contando historias de siempre, ¿no? Sí, es verdad que tienes un montón de libros infantiles, que a mí me encantan todos, pero hay proyectos que son muy interesantes. Por ejemplo, el de Un extraño vecino, que también has publicado con una editorial leonesa. ¿Qué tiene de especial este proyecto para ti? Bueno, el de Un extraño vecino, en concreto, a mí es un libro que me encanta. Me encanta por varias razones. Está muy pensado para contar, es un cuento muy contable, es una historia de una abeja que le molesta el grillar, el cri-cri de un grillo, y entonces se va enfadando cada vez más. Entonces, según van pasando las hojas, cada vez vas subiendo más el tono y vas gritando más, ¿no? Entonces, es una historia muy, muy divertida de contar. Pero además para mí es muy especial porque la editorial es de León, Amigos de Papel, la editora Asun es buena amiga, y los libros están fabricados, esta es la parte que más me da mucho orgullo, porque están fabricados enteros en León. Se fabrica, es muy difícil ahora mismo que encuentres un libro fabricado en España, pues este en concreto está fabricado en León y por personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues creo que es un libro que merece ser contado. Sí, es una manera de colaborar un poco con todo. Además, yo le cuento a la gente que también es para explicarles a los niños el que cuando algo te molesta y te parece que es un incordio, luego resulta que lo echas de menos. Y yo lo recomiendo mucho para hermanos mayores que se quejan de que su hermano pequeño es muy molesto y luego que va, al final cambian las tornas y cuando no está el pequeño se le echa de menos. Otro libro muy interesante y que también me gustaría que contaras de qué se trata y cómo llegaste a él es El Muro, que también es de una editorial leonesa y también, pues eso, tiene su lado solidario. Quiero que todo el mundo lo conozca. Sí, realmente este libro no surgió desde la perspectiva solidaria. Como decías, es de Olas Ediciones, que es una editorial de aquí de León, y es mi quinto libro con ellos, o sexto, y tengo muchos con ellos. Y este es el último. Es un libro que habla sobre la solidaridad, sobre la paz, sobre las fronteras,
sobre lo poco lógico que es que nosotros vivamos tan bien y haya personas que están no tan lejos, que viven muy mal, y la igualdad, ¿no? Y en que todos somos iguales. Y tuve la suerte que este año, en marzo, el alcalde me entregó el premio de Comercio Justo, de la labor por el comercio justo, y además es un libro que se va a pasar por los colegios para que los niños lo tengan accesible, o sea que estoy muy, muy contenta con él. Sí, además, no, bueno, te dio el premio el alcalde, pero no te lo concedió el alcalde ni el ayuntamiento, fue la asociación Comercio Justo, sí, por la labor que haces de transmitir a los niños, pues eso, ¿no? La solidaridad y el intentar, la empatía, ¿no? Sobre todo, que parece como que hay que metérsela con calzador a los niños. No, sí. Además es que hay una parte en este libro, bueno, en el que los ratones del lado que viven mejor compran trigo que fabrican los ratones del lado que viven peor y realizan un comercio justo, ¿no? En un determinado momento del libro se decide que van a cobrar, no es nada excepcional, van a cobrar lo que se merecen. Entonces, bueno, pues el comercio justo está un poco en esa línea, ¿verdad? Sí. A ver, el último que ha salido, no, esto es como los hijos, es el niño de nuestros ojos, que acaba de salir a la venta, un libro precioso, con muchísimas características. Háblanos de Boo y dinos qué tiene de especial, aparte de todos los atractivos que saltan a la vista. Bueno, es que claro, es lo que decías tú, ¿no? Es el último, entonces todos hacen ilusión, pero es verdad que este está calentito, está recién salido del horno. Lleva en librerías 2 semanas, semana y pico. En Cosmos hemos estado como locos para conseguirlo y nos ha llegado la semana pasada porque teníamos muchas ganas de tener ejemplares en la tienda. Pero sí, a mediados de la semana pasada lo empezamos a recibir en tiendas. Sí, ¿verdad? Entonces lleva tan poquito tiempo, todavía no lo he contado a los niños de León. No hemos hecho presentación en León, los niños de León tienen unas ganas locas, pero sí que es verdad que este fin de semana has empezado ya en Avilés, o sea que ya empiezan los niños a conocerlo y ha sido un exitazo. Estamos de gira de fantasmas. Este fin de semana hemos estado en Avilés, este próximo me iré a Madrid, el siguiente en Segovia y luego ya el del 14 ya llega por fin a la presentación que vamos a hacer en León, en el Ayuntamiento. Es un libro muy especial. Por lo pronto comparto el libro con la ilustradora Miss Pink, que quien conoce un poquito mis libros sabe que tengo con ella también, pues ya no te sé decir ni cuántos, 3, 4 o 5 libros con ella. Es una chica con muchísimo talento también. Es mi castellano-leonesa, vamos a decir, segoviana. No, es de Salamanca. De Salamanca, bueno. Es de Salamanca, pero vive en León y tiene un talentazo tremendo. Sí. Aparte es la típica artista que necesita cosas nuevas, se aburre. Entonces, este que también es suyo, si os fijáis, son totalmente distintos. O sea, ella en cada libro intenta reinventarse, intenta hacer algo nuevo. En este caso ha hecho un collage sobre fondo gris. Entonces, la creación del libro ha sido muy divertida porque todos los personajes los podíamos mover por el fondo hasta decidir exactamente los fantasmas. Este estuvo aquí, estuvo abajo, hasta decidir dónde lo quieres colocar, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con Miss Pink es una gozada. Y además, este libro está publicado por Narval, que es una editorial de Madrid, es muy prestigiosa, es la editorial más grande en la que he publicado y bueno, pues también me hace mucha ilusión. Y ya, bueno, es que tiene de todo el libro. Además, la letra es una tipografía, el tipo de letra para la lectura lo puede leer cualquier niño, cualquier niña, pero además facilita la lectura a los niños y niñas con dislexia. Sí, es una cosa súper interesante que compartiste en las redes con tus seguidores y eso que te enteraste de que había una letra que era como especial, es una letra que se lee perfectamente si no eres disléxico y de hecho es muy atractiva, parece como una letra muy novedosa, pero aparte tiene esa capacidad que hace que los niños disléxicos la entiendan mejor. No les requiera tanto esfuerzo, sobre todo a los niños. Claro, el tema es que son letras que tienen como partes más gorditas, que además va mucho como con el fantasma este tipo de letra, queda muy bien. Tiene letras más gorditas, por ejemplo, la D y la B, si nos fijamos en minúsculas, son iguales, pero en espejo. Entonces, en este caso, una tiene el rabito más corto, otro la barriguita, para que los niños no puedan confundir una letra con la otra. Es súper interesante y eso es muy atractivo y muy recomendable. Vale, estamos con cómo haces tú los libros, porque ya vemos que son diferentes, distintos temas, pero a ti las ideas te surgen de repente o trabajas con un guión o trabajas por encargo, un poco cómo realizas tu trabajo. La mayoría de los libros son porque a mí se me va la cabeza. Yo tiendo a
A mí lo que me gusta es crear el libro, no escribirlo como hablábamos antes, no tanto escribirlo en sí, sino como crearlo, inventar la historia, pensar qué pasa. Juego mucho con los finales, me gusta mucho que el final coincida mucho con el principio, que haya partes repetitivas. Entonces, el álbum ilustrado, que normalmente tiene 14, 16 hojas dobles, no tiene mucho texto, lo que hago es trabajarlo mucho en la cabeza antes de escribirlo, pensar muy bien lo que voy a escribir y aún así muchas veces te pones y al final cambias cosas. Sí, hay libros que son como muy rimados, muy fáciles de hacer juegos con los niños y la mayoría eso, invitan a que los niños sigan o a que los padres les cuenten a los niños esos libros y los niños repitan, Continúan. cojan, inventen cosas alrededor de la lectura. Yo creo que eso es un poco el alma de los álbumes ilustrados y el alma de los autores es el que esas rimas queden en la cabeza de los niños, que les digan algo, que tengan un mensaje. Entonces, bueno, claro, eso es muy fácil verlo desde fuera. De hecho, a veces hablamos, ¿no? De un libro infantil, fíjate, 4 letras, ¿no? Si al final les dices mi mamá me mima y los niños saben, ¿no? ¿Qué tiene de difícil y qué es lo que le ponéis para que un libro, un álbum ilustrado, una lectura infantil y la literatura infantil llegue a los niños? ¿Qué es lo que Justamente es desmontar lo que acabas de decir tú, básicamente. O sea, no subestimar al niño, o sea, entender como los seres inteligentes que son. Entonces hay que explicarles las cosas y hay que escribirles los libros como lectores que los van a entender. El error es pensar que a todos los niños les gusta el mi mamá me mima, que igual sí, pero no, hay que darles literatura de calidad. Y yo creo que ahí está la diferencia. ¿Y tú crees que se hace literatura de calidad y que la gente valora esa literatura infantil? ¿O eso, pues mucha gente piensa, yo además eso como vendedora, ¿no? Llegan y, ay, es que este casi no tiene letras. Y hay libros sin letras que son súper interesantes. ¿Cómo le transmitirías a esos padres, a esos abuelos, que los libros que no tienen mucha letra tienen mucho fondo? Yo creo que lo que tienen que pensar es leerlo ellos antes de dárselo al niño. O sea, cuando un libro infantil, vamos a llamarlo álbum ilustrado, no libro infantil, cuando un álbum ilustrado lo lee un adulto y le llega, eso me pasa mucho con el muro. El muro tiene un mensaje tan potente sobre la igualdad y sobre tal que muchas veces hace más pensar al padre que al niño, ¿no? Entonces yo creo que cuando el libro lo lee el adulto y le impresiona, es cuando lo tienen que coger para los niños, más allá del número de letras que tengan. Porque tú como librera estarás de acuerdo en que hay libros que tienen muchas letras que no hay por dónde cogerlos. ¿Infumables? Pero sí hay mucha literatura de calidad y cada día más. O sea, el boom de la literatura infantil y de los álbumes ilustrados de los últimos 10 años ha sido impresionante y cada vez se hacen mejores cosas. Yo además, yo digo esto, el álbum ilustrado, que es álbum en papel, es la manera de que los niños se acostumbren a tener libros desde muy pequeños, aunque no los lean ellos, aunque sean sus padres los que les enseñan los dibujos y les leen las letras, el que ya empiecen a manipular libros y les quitemos la dichosa pantalla de vez en cuando y vean que esto no se queda sin wifi ni batería, pues es una manera de que los niños los encuentren también atractivos y con el tiempo pues ya leerán lo que les motive más, ¿no? Y además están haciendo cosas de muchísima calidad, por eso, porque al final los niños exigen que sea una cosa de calidad para que a ellos les llame la atención y si no, pues se ponen a ver la tele. Yo Entonces, creo que el mayor piropo que seguro te han dicho alguna vez de algún libro y alguna vez tengo la suerte que me lo han dicho de los míos, es cuando los padres, las madres te dicen se lo leo cada noche o esta noche se lo he tenido que leer 3 veces. Sí. Cuando a un niño no le gusta, ya te digo yo que a la segunda vez no llega. O sea, hay libros que los lees una vez, los guardas en la estantería y se te olvidan. Entonces yo creo que ahí, cuando los niños quieren el mismo varias veces, es porque algo tiene. Y yo aparte siempre recomiendo un juego, no sé si lo he contado alguna vez, recomiendo un juego siempre con los niños cuando compran un álbum ilustrado y dicen, no, es que no sabe leer todavía, 4, 5 años. Estos niños que tienen la lengua, que hablan mucho pero que todavía no saben leer, yo lo que digo es, déjale el libro al niño y que te lo cuente él a ti, que vaya leyendo las ilustraciones, ¿no? O sea, que no haga falta leer el texto, sino que aquí te dirán pues que mamá fantasma y papá fantasma tienen un fantasmita. Entonces nos sirve para que nos vayan ellos, para que vayan imaginando, para que trabajen la expresión oral, para que se acerquen a los libros, para que se sientan también escuchados por el adulto. Es un ejercicio súper... Al final es bueno. Lo que quieren, si el ratito ese de leerles por la noche, siempre lo decimos, ¿no? Ya no es lo que les leas, sino el estar con ellos, el sentirse importantes y el centro de atención. Y además de literatura infantil, vamos a verte en otros proyectos. ¿Tienes algo en mente? O cuéntales a los demás, que yo sí lo sé. ¿Tú por cuál vas?
¿Cuál sabes tú? Bueno, yo sé que ya estás con juvenil, con alguna cosa de sí, juvenil. ya digo, Sé ¿por que te dónde has va? adentrado en la poesía. O sea, sé que tienes proyectos. Sí. Entonces, cuéntales un poco a nuestros telespectadores pues, qué estás trabajando e intentar hacer. Claro, es que es verdad que durante mucho tiempo he estado en cadenas de televisión locales haciendo programas para niños, he estado haciendo 1000 millones de cosas, espectáculos de teatro, pero ahora me he centrado en los libros porque es lo que me gusta. Entonces, sí, digo, no sabía muy bien por dónde ibas, pero bueno, estoy probando suerte con literatura infantil, un poco más infantil y juvenil. Estoy escribiendo novela infantil para lectores a partir de 7 añitos, pero no sé en qué va a quedar, porque en el álbum ilustrado estoy muy cómoda, pero en novela todavía no ha salido nada publicado, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pero ya estamos trabajando y la cabeza está llena de ideas. Bueno, yo sé muchas, pero claro, cuenta tú alguna anécdota de tus cuentacuentos, tus relaciones con los niños, que hay cosas súper divertidas, porque llevas muchos años haciendo muchas cosas. Cuenta alguna anécdota que te salte a la cabeza de esas miles que yo creo que cuentas cada fin de semana. Sí, a ver, al final quien trabaja con niños sabe que siempre hay cosas que contar, Siempre. ¿no? Yo recuerdo siempre una en el salón de actos del ayuntamiento. No fue en el salón de actos, fue en el ayuntamiento antiguo, en la parte de abajo, en una feria del libro. Cuando presenté los de Sofía, donde mi libro Sofía y las familias de sus amigos, sale una niña sale un niño con 2 mamás. Y una niña del público, le salió del alma, dijo, ¿pero cómo va a tener 2 mamás? Claro, digo, pues porque en vez de tener mamá y papá, este niño tiene 2 mamás. Pero la misma niña, o sea, estaba hablando conmigo como, y me decía, pues qué morruda, porque entonces le dan el doble de besos. Y claro, bueno, todo el mundo empezó a reír, todo el mundo empezó a aplaudir, y al final yo hablaba con la madre y digo, qué bien lo estás haciendo cuando la niña asocia su mamá a la figura que le da besos. Sí, ¿no? al cariño, claro. Sí, y esa fue muy divertida. Hay millones, es verdad que los críos reaccionan con comentarios que te dejan descolocada. Y este fin de semana, en Avilés, tuve una que es verdad que no es de esto de reírte, pero sí de hacer pensar. Hablando de Boo y del fantasma, les pregunté qué les daba miedo. Y lo primero que dijeron fue la oscuridad. Y había un niño en primera fila que dijo, la oscuridad cuando se combina con el silencio. Sí, quedó de lo más metafísico. Sí, lo contaste, o sea, fue como... Lo contaste al salir, que fue como... la oscuridad cuando se combina con el silencio. Es que suena hasta título de novela negra. Exacto. Y el niño lo que se refería es que cuando él está a oscuras y canta, por ejemplo, o está viendo la tele, bueno, decía en la tablet y tal, él estaba muy bien. Pero en el momento en el que la casa se queda en silencio, es cuando le viene el miedo. Está oscuro y en silencio es cuando da miedo. Es verdad que Boo trata de quitar miedos y de que los niños vean el miedo de otra manera, ¿no? Y que es lo que de verdad es de dar miedo. Ya lo irán conociendo todo el mundo que lo lea. ¿Y qué dirías un poco a la sociedad que está perdiendo la ilusión y esa mirada, pues eso, lo que decimos de los niños, que te saltan lo de las 2 mamás para que te den cariños o eso, lo que le da miedo, ¿no? Y esa mirada limpia, ¿no? Y con ilusión que tienen los niños, ¿cómo podríamos hacer para que los adultos pudiéramos también llegar ahí? Lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo claro, yo tengo la fórmula perfecta, frenando. O sea, creo que el problema de los adultos es que vamos muy rápido. O sea, vivimos muy rápido, hoy me tengo que levantar, tiene que tomar el desayuno, le tengo que llevar al colegio porque tengo que ir a trabajar, luego hago la compra, luego le recojo, luego no sé qué. Y al final vivimos con mucha prisa. Entonces yo muchas veces creo que es sentarse a leer o a no leer o a hablar, sentarse un rato con calma con el niño o la niña sin prisa, sin decir, uy, son las 9, tiene que ir a la cama a las 9 en punto. Pues igual hoy es más importante que vaya a las 9:05 y te cuente lo que ha estado haciendo en el recreo. Sí. Esa es mi... Dejarte contagiar un poco, ¿no? Por su pausa y por su ritmo, y eso te hace tener ilusión. Bueno, pocas cosas más, ¿no? Mira, una pregunta muy interesante que teníamos en el guión es, desde tu perspectiva, claro, yo te hablo, te considero todavía también una niña, ¿no? Pero desde tu perspectiva de adulto, o de casi adulta, ¿qué le dirías a esa Emma del pasado que empezaba a contar cuentos y que empezaba a crear historias? ¿Qué la dirías, ¿no? Para que siguiera con esa idea? Que la va a ir bien. Que la va a ir bien. Yo al final creo que los cuentos, yo he tenido mucha suerte publicando, pero también creo que vienen de mucho trabajo previo
sin querer, o sea, empezar haciendo cumpleaños para pequeños grupos, pasar a hacer cuentacuentos para 50 personas, pasar al teatro, a hacer Alicia en el País de las Musiquillas, pues el Auditorio de León con 600 personas o 500 personas. Entonces, todo ha sido como ahora publicar. Toda una cosa ha ido llevando a la otra. Sí que es cierto que te apuntas a un bombardeo, o sea, yo sé... Ahora pues cada eso, día menos ya, pero... Bueno, ahora tiene otras prioridades, el ser madre es verdad que te descoloca un poco, pero hasta ahora no tenías ninguna prioridad en tengo que hacer esto, te llamaban para un cuento en el hospital y ibas a jugar con los niños, te llamaban pues eso para el comercio justo y colaborabas. Pero he disfrutado mucho. Sí. O sea, yo creo que son dos partes y yo creo que al importantes. final has conocido a mucha gente que te ha ido llevando a hacer muchas cosas y a tener mucho éxito en muchas cosas. Y lo que yo digo siempre, que a las buenas personas les pasan cosas buenas. Eso es un dicho de la casa. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo no sé si llevamos mucho rato, pero quiero dar las gracias a Emma y muchas gracias a la gente que nos está viendo y que les invitamos al próximo programa de Descubriendo a...